Vamos a iniciar la tercera unidad, que es correlaciones. La unidad se llama correlación y regresión simple y no lineales. Contenido, correlación, concepto máximo, correlación de datos, correlación de piso, correlación de error de prima, método de flujo cuadrado y regresión lineal simple. Aquí nosotros iniciamos con los primeros modelos. Los modelos que son funciones matemáticas, son ecuaciones matemáticas que son inmensas. Hay variedad de modelos y cantidad de modelos que podemos transformar. Partiendo de ahí, tenemos que, al terminar la segunda unidad, el 12ª unidad, los estudiantes calcularán el coeficiente de correlación de las variables y realizarán análisis y regresión simple. Las actividades, conferencias de docente, videoconferencias utilizando la plataforma, videos sobre correlaciones y uso del programa estadístico SPSS, Microsoft Excel. Pregunta exploratoria. ¿Qué entienden ustedes por correlación? Relación entre dos factores o Entre dos variables. Fácil. La correlación viene siendo la relación que existe entre dos variables, entre dos sujetos. Por ejemplo, cuando dos personas se ponen de acuerdo en una relación, y eso se denomina asociación. La correlación tiene varias palabras que significan lo mismo: correlación, asociación, vinculación. Los sinónimos de esa palabra, de la palabra correlación, es la siguiente. Dice que correlación tiene los siguientes sinónimos. Iniciamos con la primera palabra que nosotros hemos visto, la miramos con la chi cuadrada. Se llamaba dependencia. Fácil. Tenemos una segunda palabra que ahora, si ustedes la miran, se llama relación. Seguidamente, tenemos otra palabra que se llama vinculación. Otra palabra se llama asociación. Todas esas palabras, esas cuatro palabras que les estoy dando, significan lo mismo. ¿Qué significa? Correlación. El significado de esa palabra nos permite a nosotros establecer la relación entre dos sujetos, entre dos variables. Ahora, ¿cómo se mide la correlación? La correlación, como nosotros vimos en las clases pasadas, vimos estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Vimos dos cuadros. En esos cuadros teníamos la estadística paramétrica. Teníamos correlación de Pearson. Ahora la pregunta, ¿cuándo aplicamos estadística paramétrica? Eso lo vimos hace 2 semanas, 3 semanas. A ver, Katy, ¿cuándo aplicamos estadística paramétrica? A ver, Ross, ¿cuándo aplicamos estadística paramétrica? Depende de la normalidad, correcto. Cuando los datos son normales, aplicamos estadística paramétrica. Pero si los datos no son normales, ¿qué aplicamos? Estadística no paramétrica. Y aquí tenemos una prueba que se llama la prueba de error de Spearman. Esta prueba de error de Spearman
es una prueba especial, que ya no se trabaja con números, se trabaja con rangos ordenados. Esta prueba aplica la siguiente fórmula, que dice que el rho de Friedman va a ser igual a 1 menos la sumatoria de d igual a 1 hasta n de d cuadrado sobre n de n cuadrado menos 1. Esa es la fórmula que aplica. Pero el valor de esa prueba solo la da Excel cuando la aplicamos y no concuerda con el SPSS. Para hacerla concordar, tenemos que usar una fórmula especial que es la siguiente fórmula. Dice que rho de Friedman le pone rangos ordenados y lo voy a denotar así: rho-RO, rangos ordenados, va a ser igual a la suma doble de d igual a 1 hasta n de la Rx menos R media X por la suma de RY menos RY media sobre la raíz, si mal no recuerdo, ¿de quién? De Rx menos R media Y al cuadrado por Ry menos Ry media al cuadrado. Y esa es la fórmula que utiliza el SPSS. ¿Y quiénes son esos valores? Cuando hablamos con valores inventarizados, rho de rho es igual a la sumatoria de, aquí le pone zx por zy sobre la raíz de zx al cuadrado por la zy al cuadrado, desde igual a 1 hasta n. Y aquí en términos, aquí me faltó algo, eran términos sumatoria por separado, desde igual a 1 hasta n, y aquí desde igual a 1 hasta n en términos de raíz, y aquí sería, vamos a ponerlo abreviado, sumatoria desde igual a 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n. Y así lo trabaja el SPSS. Y eso es para rho de Friedman, pero falta una todavía. Esta señorita que está acá. Dice que esa señorita, la correlación de Pearson, va a tener una rayita, la voy a poner aquí atrás antes, la correlación de Pearson, o sea, R de Pearson, va a ser igual a X menos X media por Y menos Y media sobre la raíz de, me dice acá, la suma de X, aquí ponele Y menos X media al cuadrado por, sería la sumatoria de Y menos Y media al cuadrado. En pocas palabras, esto va a quedar de la siguiente manera, esa fórmula. En el proceso yo la demostré para que trabajar con una fórmula sintetizada. Y en ese hacemos las preguntas. ¿Qué es el revalor? ¿Qué entiende por R cuadrado? Voy a explicar esa parte. Cuando usamos la R, significa relación, dependencia, vinculación o asociación. Se mide como relación. Y cuando trabajamos con R cuadrado,
ese valor de R cuadrado me indica cuánto explica la variable X con respecto a Y. ¿Correcto? ¿Cuánto explica la variable X con respecto a Y? Ahora, y ahí tenemos lo siguiente. ¿Cómo se calcula el R cuadrado ajustado? El R cuadrado ajustado es una fórmula especial que se utiliza para saber cuánto influye el modelo en nuestra variable X en el modelo. En el proceso voy a verificarlo y voy a explicarlo detalladamente. Esas son preguntas exploratorias. Ahorita nuestro punto de partida son estos que están aquí. Esto y esto. Ese es el punto de partida. Partiendo de ahí, dice así: el objetivo del análisis de correlación es determinar la consistencia de una relación entre observaciones por pares. Por pares. El término correlación significa relación mutua. ¿Oyeron? Una mutua relación. Ya que indica el grado en que los valores de una variable se relacionan con los valores de otra variable. Con otra variable. Ejemplo, la relación de la variable edad y la resistencia física. ¿Qué hablamos ahí? Entre mayor edad, ¿qué pasa? Menor resistencia. Menor resistencia física. Menor edad, mayor resistencia. Pero eso depende del sistema de vida de la persona. Si una persona es fumadora, bebedora y trasnocha, ¿va a tener buena resistencia física? No. Si la persona tiene una vida normal, come normalmente sus productos, sus vegetales, comida sin grasa, etc., bebe poca gaseosa, más agua, tiene mayor resistencia que una persona que beba más gaseosa. Continúo. Carl Pearson, 1857-1936, discípulo del colaborador de cálculo, en 1896 Carl Pearson formalizó matemáticamente el concepto y desarrolló el coeficiente de correlación de Pearson, R, que aún usamos hoy en día. ¿Para qué sirve esa prueba de correlación? Cuando ustedes agarran los artículos científicos, agarran una tesis de investigación, cuando una tesis es correlacional, esa R o R de correlación mide la relación entre dos variables. La mayor parte de los trabajos de investigación trabajan con la correlación. Puede ser de Pearson o de Roth de Spearman. Es el punto clave de una tesis, la que estaban trabajando con las dos variables que me dieron en entrada, Wasabi y compañía, estaban tocando lo que eran Brilloso la pantalla. Estas pruebas son cruciales para las tesis de investigación. Continúo. Desarrollo posterior. Al comienzo del siglo XX se entendió el uso del coeficiente de Pearson. Muchas áreas, psicología, economía, biología, educación, sociología y más. Más tarde surgió otros tipos de correlación para distintos contextos. Spearman, de la que estoy hablando. Correlación por rango para datos no normales ordinarios. Kendall, correlación por concordancia de pares. Después de eso, el coeficiente de regresión muestra R es igual a raíz de R cuadrado. En resumen, el signo de la correlación, del coeficiente de correlación indica la dirección de la relación de la variable X y Y, o X e Y, en tanto que el valor absoluto del coeficiente muestra la medida de la relación. El coeficiente de correlación elevado al cuadrado es el coeficiente de determinación.
e indica la proporción de la variable x que queda explicando el conocimiento de x explicando, que queda explicando el conocimiento de x, de y explicando el conocimiento de x, y viceversa. Y de ahí ya viene la prueba de correlación de Pearson. Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel de intervalo o de razón. Dice que se trabaja en un nivel de intervalo o razón. La prueba de correlación de Pearson. La otra prueba, que es la prueba de Rode-Millman, se trabaja para variables ordinales y nominales. ¿Correcto? Y en un dado caso, cuando no se cumple la normalidad. Entre dos variables medidas en un nivel de por intervalo o razón se le conoce también como el coeficiente producto-momento. Está buena para exámenes esa pregunta. ¿Cómo se le conoce el coeficiente por relación? Producto momento. Está muy mal. Producto-momento. Producto momento. Producto momento. Continúo. No, pues, Las dos variables, ¿De qué? la prueba en sí no considera una como independiente y la otra como dependiente, ya que no evalúa la casualidad. La noción de causa-efecto independiente-dependiente es posible establecerla teóricamente por la prueba. No asume dicha casualidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas de una muestra en dos variables. Se relaciona las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable, con los mismos participantes o casos. Siempre que vayamos a medir esta prueba, se aplica a los mismos participantes, a la misma muestra. Por ejemplo, que si yo quiero hacer un estudio de peso y talla, ven y comienzo a tomar 10 muestras acá, el peso y la talla, y eso lo puedo relacionar. ¿Correcto? Continúo. El nivel de medición de la variable de intervalo, razón, interpretación del coeficiente de R de Pearson puede variar entre -1 a 1. Cuando toma el valor de 0, eso quiere decir que no existe correlación. ¿Correcto? Continúo. A mayor X, menor Y. De manera proporcional. Es decir, que cada vez que aumenta una unidad X, disminuye una unidad Y. Una cantidad constante. Esto también se aplica a menor X, mayor Y. Y aquí ya viene una demostración. Cerca de Garza, 1974, 128, página 128. Este coeficiente de correlación fue propuesto por Carl Pearson, que mide la fuerza de dirección entre dos fenómenos y se define con la Esa es la siguiente fórmula forma. de Pearson. Yo partí de esa fórmula que está ahí y yo hice la demostración. Partí de esa fórmula y hago la demostración. Al final queda con la siguiente fórmula. Yo estoy haciendo un libro estadístico donde todas las fórmulas estadísticas, si ustedes se fijan, hay fórmulas que en el SPSS dan un valor, pero si buscan un libro, dan otro valor. Entonces estoy haciendo fórmulas de tal manera que la misma fórmula que yo planteé me dé el mismo resultado en el SPSS. Y he venido probando esos ejercicios y todo con ustedes. Y esta es parte de la demostración que yo hago. Y al final me queda una fórmula de esta manera. Si ustedes se fijan, conocemos ya un R. ¿Qué me dice que va a ser R? En pocas palabras ahora. R, vamos a ponerlo acá, va a ser igual. ¿Quién me lo dicta la parte de arriba? Sumatoria. Sumatoria de N sumatoria de X por E. XY menos N. N de suma de X suma de Y. Ah. ¿Cómo es? Suma de X por suma de Y.
¿Esto? sobre, ¿Y cuál? esa es la fórmula que vamos a usar ahí, la raíz Raíz de cuadrada. las dos covarianzas. Aquí sería una sola raíz n sumatoria de x cuadrado menos suma de x al cuadrado. Por n suma de y cuadrado menos la suma de y al cuadrado. Y ahí tenemos la fórmula. Esa fórmula nos va a quedar como un resumen para no estar usando esta que está acá. ¿Correcto? Ya no te puedo poner. Entonces, partiendo de ahí, Está bien. me dice lo siguiente: donde R de X y es coeficiente de correlación de Pearson, X, una de las variables en el estudio, variable independiente, y es una de las variables del estudio, variable dependiente, n, el tamaño de muestra en el estudio, el índice de correlación de Pearson va a estar entre menos 1 y 1. Cuando R es menor que 0, su relación es inversa. No hay relación. Cuando R es igual a 0, No hay relación. no hay relación, no existe relación, o sea, es nulo. Cuando es mayor que 0, es directa. Y cuando es 1, es correlación perfecta. Seguidamente tenemos la hipótesis. ¿Qué hipótesis me plantea? H sub 0, que no existe correlación lineal entre las variables en el estudio, y H sub A, existe correlación lineal entre las variables en el estudio. Criterio de decisión: si el p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante. ¿Correcto? Y ahí tenemos lo siguiente. Lo bonito de esta prueba es que se vincula con la prueba de estudio. Y aquí ya viene lo que es la vinculación de la prueba de estudio. ¿Qué sucede ahí? Analicen esa fórmula de la prueba. Nosotros encontramos un R y después de eso hacemos una vinculación con la prueba de estudio. Conocemos N. Ahora hago la pregunta: ¿por qué menos 2? Menos 2. Menos 2, ¿por qué menos 2? El menos 2 porque vamos a tener dos variables siempre. ¿Cuáles van a ser nuestras variables? Dependiente y independiente. Dependiente e independiente, o X o Y. Por eso le restamos menos 2 grados. Y el R es el que calculamos tanto en la correlación de Pearson, que es para datos paramétricos, o el R de Roder-Pitman para datos no paramétricos. ¿Correcto? Y ahí teníamos las pruebas. La hipótesis H0, R igual a 0, basada en una aproximación de la distribución de estudio, el cual es comparado con la distribución de estudio con n menos 2 grados de libertad, y la hipótesis alternante que R sea diferente de 0. Y ahí tenemos las condiciones. Si es mayor, aceptamos, si el valor de la significancia es mayor a 0.05, aceptamos H sub 0. Pero si el valor de la significancia es menor o igual a 0.05, rechazamos H0. Cierre la siguiente. Y ahí tenemos la interpretación. ¿Qué me dice la interpretación? Vamos a tener un intervalo tanto positivo como negativo. ¿Qué quiere decirme eso? Que vamos a tener de 0, menor que 0, no lo toca el 0, a punto 20 relación muy baja o despreciable. De punto 20 a punto 40, relación baja. De punto 40 a punto 60, moderada. De punto 60 a punto 80, relación alta o muy buena. Y de punto 80 a 1, relación muy alta. ¿Correcto? El signo indica la dirección o la correlación positiva o negativa. El valor numérico de la magnitud de la correlación. Página 202. Aquí era el mismo libro que estábamos citando anteriormente. De ahí vienen los diferentes tipos de gráficos.
En el SPSS nos permite hacer esos gráficos y poderlos interpretar. También lo podemos hacer en Excel. El único gráfico que no hacemos en Excel ni en el SPSS es el gráfico de la campana de Gauss. Ese le voy a enseñar a hacerlo ahora en GeoGebra. ¿Correcto? Sí. Para mi tarea, para mi tarea. Continúo. Ustedes se fijan, cuando el R es negativo, tiene una relación inversa, negativa. Cuando es positivo, va para acá, positivo, negativo. ¿Ya se fijaron? Las posiciones de las líneas de regresión. Ahora, hago la pregunta. Cuando ustedes estudiaron en secundaria, ¿se acuerdan que ustedes tienen una fórmula que se llama punto pendiente? ¿No se acuerdan de eso? De la punto pendiente B cuadrado secundaria. no se acuerdan. Sobre eso, de A, B de cuadrado, de eso. ¿No se acuerdan de esa fórmula? Tengo reflejo. Reflejo. Tengo esto. Ahora sí lo pegué, ¿verdad? Esa fórmula. ¿Qué será? Claro, puedes hacer de ayuda. Yo de amargo. Era así, dependiente, era negativo, positivo. Si No era vamos más. igual a X2 o X1, creo que era así, o Y2 menos Y1. Búsquenla en internet, rápido. Creo que sí es, pero esa es la de Mejor parábola. me cayó rápido, búsquenlo rápido, así está escrito. Y después tenían una fórmula que era la fórmula de la punto pendiente, que era así. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Cara, ¿sí está bien? Entonces, desde ahí ustedes comienzan a conocer lo que eran los modelos estadísticos. Pero el profesor de secundaria nunca les dijo que eran los modelos. Eso. Sí, son modelos, sí son modelos. Dime. ¿La lleva arriba? La llevo arriba. La lleva arriba. ¿Pero la lleva abajo? Sí. Aquí. Ay, no me estoy anotando. Pero está buena, señorita. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso ustedes? Sí. ¿Se acuerdan también de esta fórmula? ¿Sí? Es la ecuación de Ya la no hace recta. bastante. La tangente era. Sí, no me acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? La distancia entre dos puntos. Distancia. Eso. Es para D. Sí, sí, Eso sí. más difícil. Mira. ¿No se acuerdan? Muy bien, Raúl. No me acordaba de verdad. Eso lo aplicamos acá. De todo el colegio. Entonces, partiendo de ahí, hasta se ríe, ¿verdad? Tenemos los siguientes datos. ¿Se fijan en los datos? Sí. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué me pide el ejercicio? Determina el coeficiente de correlación referente a estas horas por 11 Dice alumnos. así, determina el coeficiente de correlación en lo referente al número de horas estudiadas por 11 alumnos respecto de las calificaciones que se obtienen en un examen. Ahí tenemos el número de horas y las calificaciones. ¿Correcto? Voy a aplicar, primeramente, para saber qué tipo de R vamos a usar, tenemos que saber si los datos son normales o no. ¿Correcto? Partiendo de ahí, voy a pasar a la asistencia antes de comenzar a resolver el ejercicio. ¿Correcto? Ya me acordé. Tengo así recuerdos vagos de. Va a salir en YouTube. No quería. También es mi agua, mi agua. Ay.
Así me voy a mover. Sí, me dijo eso. Ya no puedo moverme más. Inicio la explicación. Si ustedes se fijan, lo primero que tengo que hacer yo en este caso es editar los datos. Era de menos. No quería. Oye, bueno. Ya, limpiamos todo de nuevo. Ay, mentira, Mayra, que ya dio las notas. Otra vez. ¿Por qué siempre haces lo mismo? Sí, me gusta hacerlo. Quiero una coca, a ver. Aquí tengo todo todos los ciclos ahorita. Cuando termines, vende ese cuaderno. Hasta el 10º siglo, ¿verdad? Le haces copia. También de Chávez, no mentira, de mía. ¿No estás, Roderick? Lo tuve que hacer. No me va a servir para el final. Pero tú me estás otra vez. Si ustedes se fijan, Contabilidad también. vamos a trabajar con la última fórmula que está demostrada allá. ¿Qué me pide esa fórmula? ¿Qué tengo que encontrar? Si ustedes se fijan, Normalidad. la suma de x, el producto de xy, x cuadrado y y cuadrado. Es lo que me pide la fórmula, ¿correcto? Sí. Para hacerlo, yo inicio calculando los valores de x cuadrado y de y cuadrado. Y ahora con lo mismo, el cuadrado. Y el otro es el producto de ellos, x por y. La suma de x por t. Ahora vengo, vamos a centrar todo esto. Una cosa es suma de x por y, otra cosa Potencia, abro paréntesis, y es suma de x por y. este valor 1,2. Aquí vengo y hago lo mismo. Potencia. Punto y coma. Ay, no, lo hice. ¿Por qué pensar? No. Es mucho A ver si tengo. Y el otro es el conjunto de ellos. ¿Por qué copias eso? Para distraer mi mente, ¿verdad? Y ahora vamos a calcularlo para todos ellos. Ya habiendo calculado, necesito calcular los totales. Suma. Coma o suma. Hago mi rayado. Pongo mi variable contadora. Ya habiendo encontrado los valores, yo vengo, lo primero que tengo que poner acá es mi letra M, que es 11. Ahora voy a calcular el R. Por ahí. Dice que el R va a ser igual. Doble paréntesis. N por la suma Por la de x suma por de y x, y este valor que tengo acá, menos cierro paréntesis, menos el Suma de producto X de la suma de x por la suma de y. Entre Ahora, entre raíz. doble paréntesis, raíz, ahora dos paréntesis, me dice n 11 por la suma de x x al cuadrado cuadrado, suma de x cuadrado,
cierro paréntesis, Menos. menos, abro paréntesis. X al cuadrado. Potencia. Podemos usar potencia o puedo multiplicarlo dos veces, Ah, ¿correcto? qué sencillo. Cierro paréntesis. Y aquí voy a abrir un paréntesis adicional a la par de raíz. Por Cierro este paréntesis de acá. Ahora, abro otro doble paréntesis. Voy por la parte de quién? De Y. Y. N por N. Entonces me dice que es N. Bueno, Agua tiene, profesor. después lo voy a. Aquí sería por la suma de Y cuadrado. Cierro paréntesis. Menos la suma de Y al cuadrado. Por dos veces. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Enter. Me dice que es un valor bien pequeño. Vamos a ver si no hay errores. Que no estamos cometiendo un error. La raíz. Vamos a hacerlo por dos etapas. Para encontrar Sin raíz. Estamos con la parte 1 Hay que saber. y la parte de arriba. Yo lo mando parte, porque es muy complicado así. O sea, Sería, dice la fórmula, n de 11 por la suma de x, producto de este que está acá, menos el doble producto de x con y. Ahora, parte 2, Raíz. O primero, sin voy a hacer el producto y después voy a hacer por la raíz. N. Entonces igual N por a n 11 suma al por cuadrado. la Suma al x cuadrado. cuadrado Menos menos, abro paréntesis, este valor por dos veces, cierro paréntesis, pongo un paréntesis adelante. Ahora, por, abro otro paréntesis, n que es 11 por y cuadrado, cuadrado. cierro paréntesis, por, aquí sería menos, Menos. abro otro paréntesis, la y dos veces. Falta el por. Hemos usado la grande de ella, ¿cierto? Sí, Vea este valor. Esta es la simplificada. Ahora, Raíz. Pero solo mi. calculo el R igual al solo Yo lo utilizo esta. entre la Raíz. raíz de ese producto que tenemos ahí. Sale Y aquí ya tenemos el valor de quién? de R R. cuadrado. ¿Qué valor tiene ese valor? Si ustedes se fijan, un valor negativo. ¿Qué me quiere decir ese valor? Relación directa. Que son inversamente proporcional. A más ¿Inverso? horas de estudio, menos calificaciones. Eso es lo que quiere decir. No. Y a menos horas de estudio, eso, sí es. más A ver, déjame ver calificaciones. ¿Tú lo notas? ¿Quién me lo dice eso? Sensible. El análisis. Si tiene 2.5 horas de estudio, dice que sacó 89. ¿Qué usó? Inteligencia artificial. Y la persona que estudió más, por ejemplo 10 horas, ¿cuánto sacó? 70. Más horas, menos calificación. No, entonces tengo que estudiar menos. Tengo que estudiar menos. No se concluye. Continúo. Yo soy eso. Entonces, aquí hemos calculado nosotros el R. Ahora, necesitamos hacer la gráfica de esos valores. Para hacer la gráfica de esos valores, me voy a insertar gráficos de puntos. Aquí. Gracias. Vamos a seleccionar los datos. Me voy acá a insertar gráficos de puntos. Y aquí me presenta Export. en el Excel gráfico. Voy a hacerlo para abajo. Ya pues.
Voy a mandar Ay, una pero yo hoja esa es aquí, una frase de él. No, los ex. Siempre criticaba a los ex. Ahora sí. Si ustedes se fijan, ahí tenemos el comportamiento de los datos. Se fijan en el comportamiento. Entonces, aquí tenemos las horas de estudio y aquí tenemos las calificaciones. ¿Qué necesito saber? La línea de tendencia. Voy acá, Es positivo. le No, pongo es línea negativo, de tendencia y Ya aquí que doy un clic eso es así. Es negativo. y aquí le Directa pongo es más cuando no es del opciones. punto cero. Entonces cuando es Y aquí mayor a abajo cero directa. le Yo da noté mal. la ecuación y me da el R cuadrado. ¿Se fijaron en eso? ¿Qué, profe? Vamos a poner un tamaño un poquito más grande. Me da una línea de ecuación de regresión y me da el valor de R cuadrado. Si nosotros le sacamos la raíz de ese valor, me da el valor de R, ¿correcto? ¿Qué quiere decir el R cuadrado? El R cuadrado quiere decir cuánto explica la variable X con respecto a Y. La variable X implica el 69.75% con respecto a la variable Y. Eso es lo que me quiere decir ese valor. Y me da una ecuación. En este mismo proceso, ya lo hicimos acá nosotros. Me regreso a la hoja 1. Ya encontramos esos valores, encontramos el valor de R. Ahora, ¿cómo hacer esto en el SPSS? Lo primero que yo tengo que hacer es convertir estos datos a que me lo lea el SPSS. Lo pego acá y estos que están acá los voy a convertir con coma. Sería buscar y reemplazar. Reemplazar los puntos por quién? Por comas. Y mando a reemplazar en todos. Y le doy cerrar. Aquí ya hizo el reemplazo. Ahora me voy al SPSS. Abro el SPSS. Ahora pego los datos. Ya pegué los datos. Ahora voy a cambiar los nombres. Horas. Calificaciones. Y aquí voy a poner horas de estudio. Entre paréntesis X y calificaciones. Aquí lo voy a poner centrado. ¿Qué tipo de variables tenemos nosotros en esas dos variables? ¿Cómo son ellas? Inversa. Son ordinales o de razón. ¿Qué nos dijo el RPT al principio? Que eran variables de razón. ¿Correcto? Entonces, tengo y le pongo escala, que son las variables de razón. Y ahora, para hacer el análisis estadístico, lo primero que yo tengo que hacer es hacer un gráfico de esos datos. Entonces, me voy a gráfico, cuadro de diálogo antiguo, y voy a buscar dispersión de puntos. Y agarro lo primero, estos que están acá. ¿Correcto? Y le doy definir. Introduzco mi variable y introduzco mi variable X. Y aquí le pongo gráfico de correlaciones. Mi título, continuar, y le doy aceptar. Y aquí ya me hace el gráfico.
pero me sale un simple e insignificante gráfico. Ahora, si ustedes se fijan, me está dando números de 20, 40, 60, que no es cierto. Quiero ver qué está pasando en los datos. Profesor. Acá hay un error. Eso tenemos que corregirlo. 2.5. Que sería 2.5, aquí viene 4.5, ¿Por qué se puso 1? Y es 5.5 abajo. En 55. 2,5. Abajo. 4,5. 4,5. Y aquí es 5,5. Abajo. Ahí. No, arriba. 5,5 8,8. y 8,8. Ahora, aquí hay un error, aquí tendría que haber sido 1. Ahí es 10. Ahí será 10. 10. Ahí sí está bien. Voy a regresar. 10, correcto. Me regreso y hago la corrección. 10. Ahora, elimino ese gráfico porque no me sirve. Elimino y hago el mismo proceso. Analizar, cuadro de diálogo activo, dispersión, lo voy a definir, restablecer. Saliente para afuera, este para acá, este para acá, título, gráfico de correlación. Le doy continuar. Y le doy a aceptar. Y aquí ahora ya me presenta el gráfico como debe ser, que se fijar. Pero ahí lo tengo sin la línea de tendencia. ¿Cómo hago el SPSS? Tengo que irme a su forma especial. Doble clic. Aquí en su forma especial, yo vengo y le doy aquí en esta parte. Y aquí ya me ajusta. Y aquí le pongo que me ponga. Ya él automáticamente ya me puso la línea de regresión. Wow, otra vez poder. Ahora, aquí yo puedo cambiar los colores de los puntos. Por el rojo, luego cambia el color de la línea de regresión, voy a poner un azul, una morada, amarilla. Moradito, profesor. Y aquí va a cambiar mi línea de regresión. Y le doy archivo cerrado. Y aquí ya tengo mi gráfico cambiado, correcto. Ahora, ¿qué necesito saber de los datos? Si son normales o no son normales. Entonces, análisis exploratorio, introduzco las dos variables, gráfico de normalidad con prueba, continuar, aceptar. Aquí ya me da la prueba de normalidad. ¿Qué me dice la prueba de normalidad? ¿Cómo son los datos? ¿Cómo son los datos ahí? ¿Diferente? Aceptamos aquí H sub 0. ¿Qué dice H sub 0? Que los datos poseen una normalidad, ¿correcto? Al ser mayor de cuánto? De 0.05 mayores, aceptamos la hipótesis nula y decimos que los datos son normales. Aquí me tira, pero esto es un valor de los residuos, no es el gráfico como tal. Ahora, para hacer la prueba de correlaciones, me voy a analizar, correlacionar, bivariar. Le doy un clic ahí, introduzco las dos variables. Aquí me da tres pruebas. Me da Pearson, Kendall y el Spearman. ¿Cuál escojo? Pearson. Me da univariada y me da bivariada. Y le doy a aceptar. Y aquí ya me presenta el análisis. Me dice que la prueba como tal, vamos a ver un poquito más esto.
etapa porque a muchos se le olvida. Y aquí yo tengo Mañana mejor. Pero el miércoles sí. Dale, prefiero que sea el miércoles. Entonces ya vamos a ver lo del proceso. ¿O no? ¿Qué te... Yo aquí ya tengo mi prueba de correlación. Para yo revisar. ¿Qué me quiere decir esto? Que hay una correlación negativa y a la vez que es negativa me dice que a mayor hora de estudio, menor calificación, es inversa. ¿Correcto? De esa manera se hace la prueba de correlación de Pearson. Me regreso al PPT. Página 15. muy grande. ¿Qué se llama el día del profesor? ¿La regla de los procesos? ¿En escrito? ¿Lo mandé? Aquí ahí hice el proceso, hice los cálculos Yo mandé con la fórmula y aquí ya vengo con una prueba especial. Ahí lo corregí. La prueba que estuve para Ahí tiene que ser. lo que es la prueba de correlación. También lo compartido. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerla primero en la pizarra para poder hacerla después en la Pero computadora. alegraste la lista de Correcto. procesos. Esa es la lista de procesos lo que yo dije. Eso tiene que cargar. No sé cómo ponerlo ahora. Borro. Mira. Borro esto para hacer el gráfico. Yo soy malo para graficar, dice. No soy bueno en graficar. ¿Qué sucede con los datos? Dice que el mayor dato que tenemos nosotros, ¿dónde está? El mayor es 95 y el menor es 74. Hago mi gráfica. Vamos a ponerle a partir de 70. 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 por acá. Correcto. Después de eso tenemos los valores que van desde 1, otro valor más pequeño, desde de 2 a 10. Supongamos, tenemos acá desde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto. Entonces, ¿qué me dice el primer valor? 89, ¿con qué valor? Cris, Con ¿cuándo 2,5. presentaste los documentos? De esta dirección. Hoy día. Lo presenté. Fui, Después, ¿qué yo sigue? había presentado tiempo, pero no lo querían, no lo querían aceptar y hoy día fui a ¿Cuándo fue ese tiempo? ¿Qué valor sigue? agosto. 3,95. ¿Quién sigue después? 6,4. 6,80. Acá está el fecha. ¿Quién sigue después? 4,82. Julio y agosto. Ya ves, también fue Después. errores, solamente por eso. ¿Qué te dice? Me parece raro, 6,85. porque no te pueden negar ese derecho aquí nada. Este es julio y este es agosto. Después, ¿quién sigue? 4,5 con 90. Después, ¿quién sigue? 7,75. ¿Qué? Espérate, Que no sé, Después, ¿quién sigue?
10 por 70. Ah, es aquí nomás. No, pero está fácil. Y el último, 5.5 por 91. 5.5 por 91. Por acá. El otro, 5 por 93. 4,82. Y el otro, 8.5 por 74. 8.5 por 74. Entonces, de esa manera se grafican los datos manual. Ahora, voy a agarrar dos coordenadas. Voy a agarrar el primer dato y el último. ¿Correcto? ¿Qué me dice acá? El punto 1. Dígame el punto 1, señorita. 2.5 con cuánto. 89. 2.5,89. Y dígame el último punto. 8.5. Entonces, ¿podemos calcular la pendiente? Sí, creo que sí. Hago la pregunta, ¿podemos calcular la pendiente? Sí podemos calcular la pendiente. Entonces, calculando la pendiente, si me quería, M va a ser igual a, vamos a identificar, X1, Y1, Y2, Y2. Entonces, 74 menos 89 entre 8.5 menos 2.5. Ay, no estoy José. Y esto es igual, 74, No sabe cómo entrar. aquí me quedaría 74 menos 89 menos 15. Y abajo me quedaría 6. Y esto es igual menos 2.5. Pero ¿por qué justo ese punto? Aquí ya tengo yo aquí pendiente de la venta. Aquí tengo la pendiente. Necesito encontrar la ecuación. Entonces yo le digo y menos 89 es igual a 2.5 negativo por x menos 1, en este caso era 2.5. Y esto me quedaría 10 menos 89 es igual a menos 2.5x más 2.5 por 2.5. $6.25. Ahora, y va a ser igual a menos 2.5x más 6.25 menos, sería más 89. Y esto me quedaría a 89. Y esto me queda 2.5x más 95.25. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo hacer una ecuación de la regla. Yo tengo mi ecuación. Entonces, voy a evaluar ahora con esa ecuación que yo tengo en una pendiente. Cuando vale 0, ¿cuánto me queda? Cuando vale 0, ¿cuánto queda? 95.25. ¿Cuánto por acá? Y cuando vale 10, ¿cuánto queda?
me queda igual. Cuando vale 10, y va a ser igual a 70.25. Ya se vieron que marqué 2 puntos. ¿Quién anda una regla? ¿Hay una regla? Esta me la pasa ahí. Otra es mi regla. ¿Quién anda una regla más grande que esta? Nadie. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a unir. No me quedó malo. Así es. Y esa es mi línea de la recta. Pendiente. 5 computadoras. 5 computadoras lo hice. La gráfica que me hizo la computadora. ¿Ustedes se fijaron? ¿Por qué? Por la matemática básica que ustedes vieron en el secundario. Ustedes ponen la cara. Entonces, ahí tenemos nuestra recta de regresión. Y ahora, ¿qué es lo que me hace falta ponerle? El valor de R. ¿Cuánto no la va a R? 0.69. Menos 0.83. Continúo. Entonces, partiendo de ahí, ¿alguna duda hasta el momento de lo que hemos hecho? Nada. Continúo. Ahora sí contestaron sus preguntas porque puse esa fórmula ahí. Ahora, vamos a plantear lo que son las hipótesis para la prueba. Para poder resolver las hipótesis de la prueba, vamos a tener los mismos 5 pasos. ¿Puedo borrar esta fórmula que tengo acá? Okay. Dice que vamos a tener 5 pasos. El primer paso siempre que nosotros tengamos una hipótesis para la correlación, solo tiene que cumplir una y solo una condición, que es una prueba bilateral. Entonces, paso 1, hipótesis. En la hipótesis vamos a tener lo siguiente: H sub 0, R es igual a 0 y H sub A, R es diferente de 0. Esa es la única condición que tenemos. Paso 2, el nivel de significancia. Nivel de significancia. O nivel de confianza. Muchos lo escriben así o significancia. Alfa, ¿cuánto va a ser? Podemos tener 2 valores. Generalmente, ¿cuál es el que más se usa? 0.05 o 95%. Ahora, cuando hablamos de una prueba T, la prueba de cuánto es menor que T. Pero cuando hablamos de una prueba Z, mayor o igual que T. En este caso, aquí me quedaría T de 0.025, teníamos 11 datos, menos 2, 9. Ese valor vamos a buscar, ¿correcto? Pero acá, como es 2 colas, vamos a tener T de 0.025, 9 y T de 0.025,9. Después, paso 3, la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que vamos a tener la T de estudio va a ser igual
a 1 menos, dice la regla, a la raíz de n menos 2 sobre, aquí sería, si mal no recuerdo, 1 menos la de r cuadrada. Aquí sería, vamos a ponerla como esa. R por raíz de n. y aquí sería 1 menos r cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a usar. Ahora, nosotros conocemos el valor de R ahorita. Hago la pregunta. ¿Conocemos el valor de R? ¿Conocemos el valor de R? Sí. Dice que es menos 0.83. Y R cuadrado 0.61. ¿Correcto? Háganlo con la calculadora. Sustituyo. ¿Qué va a ser igual a menos 0.83 por la raíz de 9 entre 1 menos 0.61? Hacemos la operación. Y esto me quedaría así. 0.83 por 3 es menos 2.49. Entre 1 menos 0.69, sacamos la raíz de eso, 0.55. 6, 7. Hacemos esa operación, menos 2.49 entre 0.5567 me da menos 4.4725. Pero aquí yo necesito el valor del criterio de la prueba T. ¿Quién hace una tabla T? Nadie. Dice que la tabla T, aquí en el libro, y este es mentiroso, está, punto 0.25 por 9 es 2.262. 2.262. Aquí sería menos 2.262 y aquí es 2.262. ¿Correcto? Entonces, haciendo la campana, ¿qué resulta ahí? Borro la fórmula de acá, ustedes no la usaron. Borro ya esto. Borro ya esta parte. Una desesperación. La campana de Gauss. Yo no entiendo por qué puse 2.68 y abajo le pone 2.268. ¿Qué me dice ahí? ¿Y el valor de la T cuánto me dio? Menos 4.47, cae por acá. Rechazo al tercero y acepto aquí. HA, ¿qué me quiere decir eso? Son diferentes. Quiere decir que el R existe y es diferente de C. ¿Cuánto es R?
punto nada a la derecha, menos 0.83. Decisión o conclusión. ¿Qué me dice la conclusión? Se llega a la conclusión que se rechaza hacia su pueblo y se establece una existencia de R igual a cuánto? A punto 83, el cual indica una correlación. ¿Qué tipo de correlación es esa? Inversa. Es inversa. Infinidad directa de factores positivos. Es una correlación inversa. Eso es lo que me quiere decir. Y ahí hemos hecho el primer ejercicio de correlación completo. Lo hicimos en Excel, lo hicimos en SPSS y lo hicimos manual. Ahora, ¿cómo hacer esto? Esa campana, lo puedo enseñar ahorita, antes que se venga el receso. Para hacerlo, voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Qué me dice ahí? Distribución normal. ¿Qué prueba voy a buscar yo ahorita? Para gente chica, Voy a buscar student, correcto. Y aquí le voy a poner los grados de libertad. ¿Cuántos son los grados de libertad que tenemos nosotros? 9. Quedan 11 menos 2, 9. Y aquí le voy a dar esta condición. Y aquí le voy a dar los valores que tenemos en la gráfica, menos 2.263 a 2.263. Y ahí tenemos ya la gráfica y la probabilidad. Se aproxima al 95%, ya, que es lo que teníamos anteriormente. Y esto yo lo doy un script y me lo llevo a Excel. Correcto. Vayan a receso.